Muy atento porque el precio de Bitcoin continúa con el movimiento alcista que comentábamos ayer. ¿Hasta dónde podrá llegar este movimiento? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico por encima de los $105.000. MicroStrategy insinúa que ha realizado una nueva compra de Bitcoin por encima de los $100.000. Falso conductor de Uber arrestado por robar miles de dólares a pasajeros. Salidas de Grayscale Bitcoin Trust se comparan con el rendimiento de los ETFs de spot. Relación Bitcoin-oro alcanza récord histórico tras el nuevo máximo de Bitcoin. ETPs de cripto registran 3,2 mil millones en entradas en 10 semanas. MicroStrategy compra 15.350 bitcoins a un precio promedio de $100.000. Y por último, El Salvador otorga licencia a Bitget para operar con servicios de Bitcoin. Pero antes vamos a estar comentando cuál es la situación en Bitcoin. Para eso primero vamos a empezar revisando el timeframe de 4 horas, ya que en vídeos anteriores habíamos estado trabajando esta estructura operativa que veis por pantalla. Una estructura operativa en la que estuvimos observando bastante presión compradora sobre esta zona media en torno a los 95.145. Después de haber observado esa presión compradora y una limpieza interna de la estructura, veíamos como el precio terminaba atacando otra vez zona de resistencia y en este caso llegando a consolidar la ruptura con otra reacumulación, pero en este caso de un timeframe más bajo, y a partir de aquí ya dando inicio a este movimiento de continuación alcista que estamos viendo. Desde mi punto de vista, la oportunidad operativa que había en esta estructura ya la hemos cazado, así que no tenemos mucho más que hacer con esta estructura. Podemos limpiarla del gráfico y bueno, vamos a limpiar también un poquito todo lo que teníamos por aquí para tener también pues el gráfico un poquito más limpio. Pero sí que va a ser importante que tengamos a menos en cuenta que venimos de una estructura reacumulativa con fallo estructural, que como os anticipaba ayer, eso lo que demuestra en cierta manera es agresividad compradora por parte de los operadores. Sí que también veo interesante quizás marcar alguna dinámica alcista que podemos tener por aquí, sobre todo más para medio largo plazo, ya que como veis la ha respetado bastante el precio de Bitcoin y la vamos a dejar ahí de momento. Y aunque el precio no ha visitado estos niveles, también considero que es interesante por si llegamos a tener algún retroceso de medio largo plazo. De momento no lo valoramos por esta presión compradora que estábamos viendo, pero en caso de ver un cambio de contexto en el mercado, pues será interesante tener estas zonas operativas en cuenta. Incluso os diría que este mínimo de aquí también me llama la atención. Sería en torno a los 90.780. Y por supuesto también esta otra zona operativa de compras que fue la última que vimos sobre la zona media de la estructura operativa anterior, que sería en torno a los 94.326 aproximadamente. Ahora, si bajamos de timeframe, y voy a quitar esto de aquí también, recordaréis cómo teníamos esta estructura operativa de los últimos días y habíamos comentado cómo desde este punto de aquí ya veíamos la posibilidad de que el precio pudiese iniciar el próximo movimiento, y como veis fue milimétrico. En cuanto desarrolló el mínimo de la fase B, veíamos cómo el precio terminaba rompiendo la zona de resistencia y consolidando esta ruptura. Precisamente ayer comentábamos que aquí es donde teníamos la oportunidad operativa en compra para iniciar un movimiento de continuación alcista fuera de la estructura. Además, seguíamos viendo esa dinámica de compras agresivas con compras sobre la zona media de la estructura que demostraba que Bitcoin seguía teniendo bastante intención alcista, y con una reacumulación en forma de fallo estructural valorábamos que el precio podría continuar con este movimiento alcista precisamente como lo está haciendo actualmente. Eso sí, cuidado porque creo que sobre esta zona operativa ya hemos visto alguna pequeña toma de profit. Es cierto que el volumen es bastante grande sobre estos niveles, y no es que veamos un pico súper importante si lo comparamos con lo que hay alrededor, pero en cierta manera sí que considero que hay un poco de divergencia, así que cuidado con este movimiento alcista, porque podría ser que sobre estos niveles ya estemos viendo alguna toma de profit. Pero algo que considero importante de estas últimas horas es que el precio de Bitcoin en un inicio veíamos cómo empezaba a utilizar la zona del VWAP semanal como una resistencia, y tras visitar esta otra zona operativa que teníamos en los 103.832, veíamos cómo volvía a entrar presión compradora y conseguía recuperarse por encima del VWAP.
Entendiendo con esto un pequeño cambio de contexto en el corto plazo, después de este pequeño retroceso, gracias a haber encontrado compras sobre esta zona operativa. Para poder favorecer la continuación alcista o incluso para valorar incorporarnos en esta continuación alcista, creo que sería importante ver la acción del precio sobre la zona del VWAP semanal, que es donde parece que el precio de Bitcoin podría venir en las próximas horas, ya que literalmente está a nada de alcanzar otra vez esta zona operativa. Si viésemos compras sobre estos niveles, podríamos valorar una continuación, con el primer objetivo de obviamente visitar el máximo anterior. Pero ya os digo que cuidado con esto, porque un poquito de momentum alcista sí que se está perdiendo. Y esto no es positivo, ya que esperaríamos que en un contexto de reacumulaciones agresivas como las que hemos visto, que el precio se desplace de forma agresiva, en este caso al alza. Y ver una toma de profits tan temprana creo que es una señal bastante negativa. Pero de momento, como os digo, no estamos viendo ese cambio de contexto y será muy importante estar pendientes a ver si en la zona del VWAP semanal aparecen estos compradores para poder continuar con esta tendencia alcista. Esta directriz alcista también creo que puede ser bastante interesante, pero más para el corto plazo, utilizando estas zonas operativas como nivel de soporte para la directriz. Y de momento creo que no hay mucho más que comentar. Las dos estructuras operativas que hemos estado trabajando en estos últimos días nos han dado un par de oportunidades operativas y a partir de aquí pues tendremos que esperar a que el mercado nos dé nuevas oportunidades para poder entrar en el mercado. Y como comentábamos ayer, no podemos tener un objetivo en mente para esta tendencia alcista porque estos niveles son nuevos, no tenemos ningún tipo de referencia del pasado. Pero sí que es importante prestar atención a estas huellas que vamos comentando porque podrían ser las que nos van a anticipar ese potencial objetivo antes de iniciar un retroceso más profundo. Si por ejemplo viésemos que termina rompiendo la zona del VWAP y que vuelve a consolidarlo como una resistencia, pues esto puede ser una señal bajista y una alerta para toda operativa que tengamos en long, o bien para protegerlo un poquito más o incluso para valorar el tomar beneficios. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y también tenéis disponible todavía algunas plazas en Capital Profits si queréis aprender la metodología que utilizamos en el canal para hacer análisis técnico y trading. En los mapas de liquidaciones de Trading Different estamos viendo cómo han limpiado una zona operativa bastante importante porque tenían mucha liquidez a nivel de shorts. Teníamos sobre todo en estos 104.840 bastante liquidez y como veis el precio ha ido rápidamente casi a llevarse todo lo que había. En estas últimas horas la liquidez que había entrado también se la han llevado y ya no es que quede demasiada liquidez sobre esta zona operativa, cuidado, porque además no hemos visto que el precio se acelere mucho después de estas liquidaciones. De hecho, para llevarse toda esta liquidez han tenido que tener primero un retroceso y luego continuar con el movimiento alcista. Así que cuidado con esto porque sumado a esa señal que estábamos comentando, donde podríamos tener una divergencia entre el precio y el volumen, podría indicarnos esto una búsqueda de contrapartida por parte de los operadores para buscar posicionarse en venta en el mercado. Así que señales de cambio de contexto en el corto plazo como las que hemos comentado antes, tendremos que tenerlas en cuenta viendo estas otras huellas también. Respecto a la liquidez de 100x, ahora mismo no hay ninguna zona operativa que podamos destacar. Liquidez de 50x tampoco, se lo han llevado absolutamente todo. Liquidez de 25x veíamos mucha, que era la que comentábamos ayer, y se la han llevado toda la liquidez que había. No hay prácticamente nada ahora mismo cerca del precio. E incluso gran parte de la liquidez de 10x también se la han llevado. Vemos que en este caso sí que queda un poco hasta los 108.218, pero como veis estos eran los niveles que más liquidez tenían y ya se los han limpiado. En el multibook estábamos viendo bastante volumen de compras en torno a los 98.250, estas compras las han terminado retirando y aparecen algunas ventas sobre los 110.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs,
desde los 103.300 hasta los 95.980, con un pico de liquidaciones importante en los 96.235. En los CVDs ayer estábamos viendo compras agresivas por parte de casi todos los exchanges. Después de esto veíamos otras compras desde Bitfinex, también aquí una importante desde OKX, Coinbase también comprando, Binance con un balance un poco negativo en este caso porque tuvo compras y ventas, pero algunas ventas más. Y sobre todo el que estuvo vendiendo de forma muy agresiva, como veis, es Kraken. En los mapas de corto plazo yo diría que tenemos un poco más de liquidez en zona de shorts, hasta los 107.825, y en zona de longs tenemos en los 105.700, en los 105.020 y sobre todo en esta zona de los 103.895. Y en los mapas de high leverage sobre todo destacaría esta zona de los 103.990. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El precio de Bitcoin ha superado los $105.000, estableciendo un nuevo máximo histórico. Este movimiento está impulsado por la especulación de que el activo podría convertirse en una reserva estratégica en Estados Unidos, así como por la experiencia de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que como comentábamos ayer, esta semana tenemos decisión de los tipos de interés y obviamente debemos de estar pendientes de esa noticia. MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, ha insinuado una nueva compra de Bitcoin a un precio superior de los $100.000 por moneda. De confirmarse, que luego la confirmaremos en la siguiente noticia, sería la primera vez que la empresa adquiere Bitcoin a este precio, reforzando su apuesta a largo plazo por la criptomoneda. Un hombre en Arizona fue arrestado tras suplantar la identidad de un conductor de Uber y robar cerca de $300.000 en criptomonedas. El estafador accedía a las cuentas de Coinbase de sus víctimas aprovechando sus dispositivos móviles. El Grayscale Bitcoin Trust ha experimentado salidas masivas por más de $21.000 millones en 2024, mientras los nuevos ETFs de Bitcoin al contado están ganando popularidad. A diferencia de estos, el fondo de Grayscale es el único con flujo de inversión neto negativo este año. La relación entre Bitcoin y el oro ha alcanzado un nuevo récord histórico, ya que ahora se necesitan 40 onzas de oro para comprar un Bitcoin. Este hecho coincide con el máximo histórico de Bitcoin por encima de los $105.000. Los productos de inversión en criptomonedas han registrado 10 semanas consecutivas de entradas, alcanzando un total de $3.200 millones en esta última semana. Este flujo eleva la cifra a $20.300 millones en las últimas 10 semanas, lo que representa el 45% de todas las entradas de 2024. Y aquí está la noticia que comentábamos antes. MicroStrategy ha comprado 15.350 bitcoins por un total de $1.500 millones, a un precio promedio de $100.000 por unidad. Con esta compra, la empresa liderada por Michael Saylor eleva sus tenencias a un total de 439.000 bitcoins, valorados en aproximadamente $45.600 millones. El Banco Central de Reserva de El Salvador ha otorgado a Bitget una licencia para operar servicios relacionados con Bitcoin en el país. Con esto, el exchange podrá ofrecer intercambios de monedas fiduciarias por Bitcoin y soluciones de custodia de criptomonedas. Esta medida refuerza el compromiso de El Salvador con la adopción de Bitcoin. Y como ya sabéis, Bitget es uno de los exchanges que utilizamos nosotros en la operativa del canal. Si estáis buscando operar en algún exchange, recomiendo que le echéis un vistazo a la lista que os dejo en la descripción, ya que son los exchanges que yo utilizo a nivel personal para mi operativa. Y como siempre os digo, recomiendo que utilicéis varios porque siempre hay ese riesgo de que a alguno le suceda algo, pero es muy raro que a todos les acabe pasando algo malo. En Ethereum estamos viendo cómo el precio termina rompiendo el equilibrio de la estructura también, tras haber vuelto a encontrar compras sobre la zona media de la estructura. Una cosa súper importante que ya comentábamos ayer, debido a que anteriormente estábamos viendo presión vendedora sobre esta zona operativa, y después de ver esa muestra de fortaleza tras alcanzar la zona de resistencia de los 3.988, el precio retrocedía y consolidaba esta anterior resistencia como un soporte,
para entonces continuar con el movimiento alcista hasta el tercer objetivo que teníamos en el pasado después de una operativa que habíamos hecho. En esta zona operativa tenemos que esperar sobre todo a un potencial test de consolidación para poder valorar otra incorporación en el mercado de cara a valorar una continuación alcista. En cierta manera sí que considero que Ethereum podría mantener un poquito más de armonía, sobre todo si lo comparamos con Bitcoin. Pero ojo a lo que estamos viendo en los mapas de liquidaciones de Ethereum, porque había muchísima liquidez en estos 4050 y todas estas liquidaciones se las ha llevado el precio. De hecho, no queda casi nada, o sea, hay liquidez obviamente, pero ya no es tanta la cantidad, sobre todo si lo comparamos con lo que había aquí. Respecto a la liquidez de 100x, se han llevado todo, no vemos ahora mismo nada. Liquidez de 50x, situación muy similar. Liquidez de 25x queda un poco desde los 4127 hasta los 4136. Y liquidez de 10x, pues vemos bastante en niveles operativos un poquito más altos. Sería a partir de estos 4.228 donde ya empezamos a ver bastante liquidez. Podríamos decir que en general hasta los 4.300 aproximadamente. Han retirado las compras que estuvieron defendiendo al precio en los 3.865. Aparecen nuevas compras en los 3.946 y en los mapas de The Kingfisher tenemos liquidez en los 3.876 y sobre todo en estos 3.700. Y antes de terminar con el vídeo, aprovecho a que habíamos hablado antes de BitGet para comentar el acceso de LaunchX. Para el que no sepa qué es LaunchX, es una plataforma que va a permitir que los usuarios consigan monedas de proyectos premium a través de una suscripción. El proyecto actual que van a lanzar en LaunchX es Fuel y como veis en breve va a comenzar la suscripción. Si estáis interesados os dejo el enlace en la descripción de este vídeo.